Buenas tardes, vamos a dar comienzo al curso de emprendimiento, el cual está dividido en 4 módulos y el primero de ellos dice relación con los conceptos básicos relacionados con la idea de emprender y con el perfil del emprendedor. ¿Ok? Entonces, primero, una definición o una idea de lo que significa emprender. Hay varias cosas acá. La primera dice comenzar y acometer una obra, tomar un camino con decisión para llegar a una meta. Es un acto de creatividad y de puesta en marcha. Puede ser. Está lleno de definiciones, en realidad cualquier texto o si uno va a internet sobre las definiciones. Lo importante a entender es que el concepto de emprendimiento dice relación con llevar a cabo algo. Y ese algo significa ponerse un objetivo, ponerse una meta, por un lado, y en la medida en que nos ponemos una meta, también hay que desarrollar un plan, un proceso, una serie de etapas para alcanzar esa meta. Por lo tanto, el emprendimiento ya es más que hacer algo. Significa, en la primera instancia, también diagnosticarse, en el sentido de poder llegar a determinar cuáles son las condiciones que imperan hoy en día y luego con la meta al frente, ver cómo transitamos de ese hoy día a ese mañana, ¿no? Cómo transitamos, cómo nos movemos del presente al futuro. Yo diría que las 3 etapas son fáciles de planteárselas porque existen muchas herramientas de ayuda, tanto para el diagnóstico como para ponerse una meta, como para diseñar los planes para alcanzar esa meta. Yo diría que lo más difícil está en, una vez hecho esa parte, lanzarse, o sea, actuar. En mi experiencia como empresario, en mi experiencia como académico y en mi experiencia como dueño de una empresa de capital de riesgo, he visto muchas ideas, buenísimas ideas en realidad, y poquísimas de ellas concretadas. Entonces, hay ciertas características que ya vamos a analizar con más detalle que un emprendedor debe entender y de alguna manera atributos que debe poseer también. Algunas otras ideas, digamos. La importancia del emprendimiento. Dice acá, fomenta la innovación. Sí, no necesariamente tiene que ser innovativo el emprendimiento, pero sí, siempre surge. Desarrolla la creatividad, ayuda a dispersar el riesgo en la medida en que uno va creando emprendimientos, el riesgo se va diversificando. Esto de los huevos en distintas canastas, ¿no es cierto?, se aplica aquí también. Crea riqueza, no siempre, a veces se destruye. Algunas razones por las cuales la gente se motiva para el emprendimiento: autorrealización, independencia económica, el no querer depender de un jefe, el poseer una buena idea, la satisfacción personal de ser empresario o de poder llegar a ser empresario, o me quedé sin trabajo, o incluso un poco filantrópico como contribuir, ¿no es cierto?, al desarrollo social. Hay distintas motivaciones, pero las más fuertes se dan con aquella condición en que las personas pierden el trabajo y tienen alguna habilidad técnica, por lo tanto saben hacer algo, y en la medida en que saben hacer algo quieren ponerlo en práctica. La segunda razón tiene que ver con querer ser su propio jefe, y la tercera, yo diría en términos de importancia, es una independencia económica. Incluso algunos dicen quiero ser rico, llegar a ser rico. Algunas barreras que limitan la posibilidad de que las personas se lancen en esta carrera son el temor al fracaso, la dificultad a veces para encontrar alguna fuente de financiamiento sensata, la carencia de información o la capacidad incluso para poder desarrollar este diagnóstico, pronóstico y planificar. Hay que pensar que la mayor parte de los emprendimientos parten, como digo, por una habilidad técnica. La burocracia y
la burocracia en el mal sentido de la palabra, la burocracia en el buen sentido de la palabra siempre va a existir. Y también yo diría las barreras que se impone el propio emprendedor en el sentido de que nunca se lanza a la piscina. ¿Cuál es el rol del gobierno en esta materia? Básicamente fomentar, facilitar, crear caminos para que el emprendimiento se pueda llevar a cabo. En el caso chileno, esto se manifiesta a través de algunas instituciones de fomento al emprendimiento, como por ejemplo lo que hace la Corfo, lo que hace Cercotec, lo que hace a través de las universidades estatales también. Hay algunas cosas que se hacen ahí, debo decir que de dudosa efectividad, pero no sé si por temas gubernamentales o de gestión o por bien por la naturaleza del emprendimiento, que en general es muy poco exitoso. ¿Cuáles son las causas o las razones por las cuales hay cierto escepticismo en esta materia? Es que hay estudios que indican que entre el 80 y el 90% de los emprendimientos que nacen hoy día, al cabo de 2 años habrán fracasado. Entonces esas son cifras abismantes y asustan un poco, digamos. En general, hay 3 grandes razones por las cuales fracasan los emprendimientos. Sin decir que una es más importante que la otra, estas son, en primer lugar, el confundir, ¿no es cierto?, yo lo llamo así, el bolsillo izquierdo con el bolsillo derecho. O sea, confundir desde el punto de vista financiero cuáles son las platas del negocio y cuáles son las platas personales. Eso debilita mucho los flujos de caja en la medida en que no hay un cierto orden y no hay ciertas normas preestablecidas, como por ejemplo que el emprendedor se establezca un sueldo. Y no piense y no estime que puede sacar plata de la caja del negocio cada vez que sus necesidades personales así lo requieran. Esto es igual que trabajar como empleado, por lo menos en los primeros tiempos, en el sentido de que te fijas un sueldo y con ese sueldo tienes que vivir, tienes que acomodarte. Porque de otro modo, como digo, se afecta mucho el flujo de caja. La segunda razón es que la mayor parte de los emprendedores no son capaces de reconocer una ventaja competitiva y por lo tanto ofrecérsela al mercado de manera clara, y que el mercado de alguna manera, que es quien valida en definitiva la ventaja competitiva, así lo haga y tenga una motivación fuerte para comprarte, para comprar tu bien o servicio. Y la tercera razón es, curiosamente podríamos decir, es el éxito del negocio. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero no es tan así, porque lo que ocurre es que, como ya lo señalé, la mayor parte de los negocios parten con una habilidad técnica, o sea, alguien sabe hacer algo. Y eso se traduce en que, en la medida en que el negocio se va desarrollando y supongamos que esa persona es habilidosa efectivamente con lo que sabe hacer, y por ende le va bien, supongamos por ejemplo un mecánico de la Toyota que por alguna razón se va de donde trabajaba y dice: ya no quiero trabajar más en forma dependiente y ahora me voy a independizar, voy a instalar mi propio taller. El tipo es un buen mecánico y por lo tanto de alguna manera acomoda sus cosas ahí en el patio de su casa y empieza, ¿no es cierto?, a ofrecer el servicio y se lleva 3 o 4 clientes. Y la pregunta es: ¿cómo le va? Bueno, si es buen mecánico le va bien. Y como le va bien lo recomiendan. Y esos 3 o 4 clientes se transforman en 8 y después en 12. Y llega un momento en que sencillamente ya no caben en el patio de la casa ni en la vereda del frente y ya tiene que sencillamente buscar otra manera. Y en ese momento en que ha sido exitoso y ha crecido, ¿no es cierto?, para acortar un poco la historia, al cabo de cierto tiempo tiene 700 metros cuadrados instalados. Él ya no anda con un mameluco azul, anda con un delantal blanco. Ya no es mecánico, es doctor de autos. Ya no trabaja solo con alguno de sus hijos o algún ayudante, sino que tiene 15 personas que trabajan con él. Y tiene un arriendo mensual y una planilla mensual que pagar indefectiblemente todos los meses. Y en ese momento, este mecánico que antes se dedicaba a arreglar autos y era muy bueno, ¿a qué está dedicado hoy en día?
Está dedicado a pagar planillas, está dedicado a conseguirse préstamos, está dedicado a visitar los bancos, está dedicado a negociar con proveedores. Por lo tanto, la principal habilidad que él tenía se ha desperdiciado y sin embargo se ha involucrado en temas de los cuales es absolutamente ignorante. ¿Qué sabe él de finanzas para ir a negociar con un banco? ¿Qué sabe de recursos humanos para planillas, AFPs y similares? Tiene que llenar un local hoy día de 700 metros cuadrados, por lo tanto ya con los 8 clientes que tenía antes ya no es suficiente, por ende tiene que desarrollar actividades comerciales, de marketing, que le traigan nuevos clientes. En definitiva, está metido en todas las áreas, menos en la que él sabe, que es mecánica, o sea, el área de operación en este caso. Por lo tanto, si él no se da cuenta que lo que tiene que hacer es profesionalizar la organización y quedarse en una especie de dirección general o una especie de dirección de operaciones, ¿no es cierto? Y traer gente que sepa de las otras áreas, lo más probable es que termine yéndole mal. Por eso es que es el éxito. Dicho en términos técnicos, es la carencia de profesionalización de los negocios. Llega un momento en que tienen que ser manejados por profesionales de las respectivas áreas del saber. Por eso les va mal a los negocios. En el caso chileno, del punto de vista de la inversión que nosotros recogemos en términos internacionales, recogemos más o menos el 8% de lo que se destina a Latinoamérica, siendo Brasil y México obviamente los países que se llevan el gran pedazo de la torta. Igual eso es significativo en términos de inversión para Chile, pero tenemos que darnos cuenta que mucha de esa inversión va destinada a grandes proyectos y para los emprendimientos pyme, para los emprendimientos pequeños, queda poco, quedan resabios. Todo lo que es la industria chilena, de lo que es el desarrollo del emprendimiento a través de empresas de capital de riesgo, empresas de capital semilla, empresas de inversionistas ángeles y todo lo que se ha hecho, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista de gobierno, es modesto. También con resultados modestos. O sea, si ya el esfuerzo es modesto y los resultados son modestos, es pequeño, muy pequeño. Bien, eso es más o menos respecto de el concepto de emprendimiento. O sea, emprender es hacer, es cambiar, es proponerse un cambio. En resumen, es movernos de hoy día al mañana de una forma planificada, ordenada, con un diagnóstico adecuado de lo que somos hoy y con un pronóstico adecuado de las metas que queremos alcanzar. Respecto del emprendedor propiamente tal, surgen algunas preguntas típicas, ¿no es cierto? Si el emprendedor nace o se hace. Yo no tengo la respuesta, pero imagino que como todos estos atributos, diría que son un mix, donde en algunos casos predomina más la parte genética, la persona nace haciendo negocio, ¿no? Prácticamente desde la cuna, hasta otros que lo adquieren a través de capacitaciones, de cursos, como este, por ejemplo. Yo creo que lo relevante no es llegar a determinar si uno nace con espíritu emprendedor o no. Lo importante es llegar a determinar que tenemos ese espíritu emprendedor independiente de cómo lo hayamos adquirido y que eso se puede perfeccionar. O sea, no basta con el espíritu, pero que se puede perfeccionar. Entonces, ¿qué atributos, desde el punto de vista general, los atributos más globales, se le podría exigir, digamos, a una persona en el sentido de poder diagnosticar si efectivamente tiene esas habilidades para llegar a emprender, por un lado, y llegar a convertirse en un empresario, por otro, ¿no? Porque no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario. El emprendedor es moverse, el empresario es permanecer. Hay diferencias ahí. Uno emprende cuando se empieza a mover, empieza a actuar. Pero dadas las altas tasas de fracaso, muy pocos llegan a convertirse después realmente en empresarios. Uno de los primeros atributos entonces es el concepto de visión. Ese sueño. Pero es un sueño aterrizado. Probablemente la mayoría de los hombres cuando pequeños quisimos ser astronautas y las niñas bailarinas de ballet o bailarinas de cancán.
Pero la pregunta es, ¿cuánto hicimos por llegar a ser astronautas efectivamente? Nada. Bueno, eso es un sueño. Estoy hablando de visión. La visión es un motor. Es un motor que te impulsa a moverte en la dirección que has soñado. El emprendedor tiende a ser más visionario que aquellos que no lo son. Segundo, tiene algunas nociones de estrategia, en el sentido de que sabe que el resultado es a largo plazo, que es la definición básica de estrategia. Estrategia es un plan de largo plazo. Por lo tanto, el emprendedor de alguna manera llega a ser consciente de que los resultados se van a ver después de 2, 3, 4 o 5 años. Esto no es la novedad del año en un paseo más que acaba a los 20 días de haber sido lanzado. Es un planificador, lo cual no significa que sepa hacer planes, que es distinto. Pero es consciente de que hay que desarrollar un plan para poder tener éxito. Y aquí viene siempre la dualidad, ¿no es cierto? Saber o no saber hacer el plan. Si sabe, lo puede hacer. Si no sabe, lo que tiene que hacer es comprar el plan. Comprar al que sabe, comprar la técnica para hacer un plan. Y es lo que ya decíamos, ¿no es cierto? Cuando tienes una habilidad técnica, una única habilidad técnica, te cuesta darte cuenta, te cuesta percatarte que no tienes las habilidades para hacer un plan y por tanto lo que hay que hacer en realidad es comprar el plan. Por eso lo vamos. Y es un perro de presa, o sea, tiene los resultados enfrente y va por ello. Del punto de vista ya de atributos de la personalidad, uno podría decir es perseverante, es esforzado, es comprometido, tiene las habilidades blandas, ¿no es cierto?, de trabajo en equipo, liderazgo, negociación, comunicación, motivación, es capaz de ser un agente de cambio, tanto personal como del grupo que lo acompaña. Del punto de vista ya un poquito más interno, incluso de su perfil psicológico, no tiene temor en barrer la calle. O sea, eso que al dueño del negocio no le da vergüenza, barrer la calle. Está dispuesto a hacer de todo. Está dispuesto a tener horarios extensísimos, sobre todo al inicio. Los horarios son días de 25 horas prácticamente. Es tolerante a la frustración, porque de que vamos a tener fracaso, eso está asegurado, que vamos a tener fracasos, costalazos más que fracasos. Cosas que no resultaron como pensábamos, un producto que falló, un producto que no tuvo la recepción, pusimos un mal precio, nos equivocamos en el canal de comunicación, de promoción que habíamos elegido, ¿no es cierto? O el mensaje fue contradictorio, o incluso fue poco aceptado por la población, etc. Lo que sí tiene, lo que sí sabe. Uno, sabe vivir con la incertidumbre. El emprendedor, de alguna manera, y aquí se puede ver un poco lo innato, ¿no? Porque esto no necesariamente se aprende. El emprendedor sabe de antemano que no tiene todas las variables bajo control. Por ende sabe que van a existir resultados que no van a responder a sus expectativas. Y son resultados o positivos o negativos. O sea, le puede ir mucho mejor de lo que pensaba, o le puede ir mucho peor de lo que pensaba. Pero eso no lo amilana. Sabe que son como las reglas del juego. La experiencia que yo recojo diariamente en esto es que a la gente le cuesta muchísimo tomar las decisiones porque esperan tener todas las variables controladas. ¿Y quién tiene en la vida todas las variables controladas? Nadie, en ningún ámbito. Personal, familiar, laboral, social, deportivo. No existe eso. Por lo tanto, uno tiene que darse cuenta de eso. Yo creo que una de las características del emprendedor es que ya se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que hay que echarle hacia adelante, porque no tengo todas las riendas de todos los caballos bajo mi dominio. Lo otro es
controlar el miedo. Uno de los grandes miedos, el miedo, la aversión al riesgo, ¿no? Que está relacionado también un poquito con el saber vivir con la incertidumbre. El asunto no es no tener miedo, es controlarlo. Saber que existe el riesgo y que saber que existe la posibilidad de ser exitoso o de enfrentarse con un traspié. Tener habilidades para sortear la burocracia. No ir contra ella. Tampoco estoy hablando de malas prácticas, sino que sencillamente de saber que para conseguir un permiso, por ejemplo, tienes que ir 6 veces a golpear la puerta. Aunque para todos resulta claro que con una vez bastaría. Pero bueno, así es la vida, digo yo. Si hay que ir 6 veces, cuanto más rápido pasen las 6 veces, más rápido voy a tener el permiso en la mano. Patentes municipales, aprobaciones de la CONAMA, del CEREMI, del SESMA. Entonces de repente te dicen que no, los baños tienen que ser más grandes. Ok, agrande el baño, no discuta esos temas. Agrande el baño. Cuanto antes lo hagas, mejor también. Hay el caso de un amigo que se instaló con un restaurante, y tengo varios ejemplos acá. Uno se instaló con un restaurante y cuando fueron a ver lo del SESMA, le dijeron que los urinarios que tenían no eran suficientes para la cantidad de mesas. Lo peor es que le habían advertido que tuviera pocas mesas, porque a pocas mesas son pocos urinarios. Y él puso todas las mesas. Con todas las mesas le objetaron la cantidad de urinarios, por lo tanto tuvo que construir más urinarios, lo cual no fue fácil. Los baños tenían la posibilidad de expandirse hacia ningún lado. Además que requieren ciertos metros cuadrados. En otro ejemplo, una empresa instaló un local de servicios de belleza en una comuna, y desde la municipalidad lo objetaron porque esto puede parecer incluso chiste, pero le objetaron porque en esa cuadra, en ese lado de la vereda, o sea, en el lado oriente o el poniente, no recuerdo cuál era, no podían haber servicios de salud. Y ellos reclamaron, no, esto no es un servicio de salud, es un servicio de belleza. Y cuando fueron a ver el informe que había emitido la CEREMI respectiva, decía servicios de belleza y salud. Y nadie se había percatado de eso, de que decía servicios de belleza y salud, por tanto nadie le dio importancia, y cuando llegaron a pedir el permiso municipal le dijeron que no, porque en esa cuadra, en ese lado de la vereda, no podía. Al frente sí, pero en ese lado no. Era absurdo. Era una norma que existía hace como 30 años atrás, pero ahí estaba. Entonces esas son las cosas con las que hay que saber luchar. Uno podrá indignarse, pero indignarse no te resuelve el problema. Lo que te resuelve el problema son otras cosas. Es saber lidiar con esto. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolverlo? No tienes que estar en contra de la municipalidad, tienes que estar al lado de la municipalidad. Trátalo de plural. No le preguntes al funcionario municipal cómo lo voy a hacer, sino que cómo lo hacemos, y lo involucras en el tema. A veces ellos tienen más ideas que uno mismo. Proclividad al riesgo, sí, eso sin duda alguna es otro de los atributos, yo diría fundamentales. Tiene que ver con los miedos, tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con todas esas características. ¿Qué es lo que no necesariamente tiene que tener? Por ejemplo, no tiene que saber de todas las materias, no tiene que saber de todos los temas, no tiene que saber de todas las áreas funcionales. Eso no es relevante, porque afortunadamente ese conocimiento se puede comprar.
Lo que sí tiene que darse cuenta es cuándo es necesario comprarlo, probablemente al principio no. Al principio va a todos los temas de contabilidad, a lo mejor contrata un contador ahí más modesto, o a su hijo que está estudiando contabilidad, va al tercer año de contabilidad, pueden ser soluciones de bajo costo. Pero cuando el negocio crece, a lo mejor necesita un contador de mayor capacidad, de mayor nivel, o un contador auditor, ya, ¿no es cierto? Entonces hay que saber darse cuenta cuando eso es necesario, porque si no te das cuenta, insisto, una de las tres grandes causas por las cuales los negocios no arriban a buen puerto. ¿Okay? No tiene que tener todas las respuestas. Eso significa que va a actuar en muchas ocasiones, la mayoría de ellas en realidad, sin tener todas las respuestas a las interrogantes que surgen de lanzar una idea al mercado. Porque ese mundo decididamente no existe. No existe. En consecuencia, tampoco espera mucho, no debe esperar mucho para tomar decisiones. Aquí existen todos estos estudios de Pareto, ¿no es cierto?, en que dicen que el 80% de las decisiones se toman en el último 20% del tiempo, y por lo tanto uno se pregunta qué diablo hice el 80% primario del tiempo, y tiende a decir la gente es conseguir información, y la pregunta que yo hago ahí es qué información fue relevante de toda esa que pudiste conseguir en el proceso de toma de decisiones. Mi invitación es que la decisión la tomes ahora ya, siempre. Yo le pido a la gente que trabaja conmigo, les pido a todos que la decisión la tomen ahora ya. Cuando alguien me dice que la decisión la va a tomar el próximo miércoles, yo le digo, ok, el próximo miércoles es ahora. Tienes que tomar la decisión ahora. A no ser que tú me asegures que vas a conseguir información cuya relación costo-beneficio es una relación positiva, en el sentido que el beneficio es mayor que el costo, y que además eso es determinante en el proceso de toma de decisión. Si esas dos condiciones se dan, yo estoy dispuesto a esperar. Si no, no estoy dispuesto a esperar. Prefiero tomarla así, ahora ya. Lo otro que no tiene que tener es que no necesariamente tiene que responder de esa manera, es achicarse ante el reto. O sea, aceptar el desafío. Tiene que aceptar el desafío. Desafíos como, por ejemplo, pensar en grande. ¿Dónde me instalo? ¿Con cuántos metros cuadrados? ¿Cómo ambiento un local o una oficina? Un par de amigos míos también se instalaron con servicios de abogacía, ellos los dos son abogados, se instalaron y no tenían dónde caerse muertos, esa es la verdad. Sin embargo, decidieron instalarse en el barrio del Golf porque dijeron, aquí van a estar nuestros clientes, aquí van a estar los clientes a los cuales nosotros les vamos a poder cobrar tarifas que justifiquen las oficinas que estamos arrendando, que no tenían para pagarlas casi, y que además las amoblaron y tuvieron un diseño estético muy fino, muy elegante, de mucho costo. Jugaron a lo grande. Y les ha ido a lo gigante. Otra manera de decir esto es hazlo de la mejor manera para que los precios que puedas cobrar también después sean los precios de la mejor manera, sean los precios más altos. Anda por las guindas de la torta, no vayas por las migajas. Todas esas son maneras de decir cómo uno debe enfrentar el desafío de emprender. Y por último, ¿cuáles son las cosas que tiene que aprender? Porque hemos visto las cosas que tiene que tener, aquellos factores que no necesariamente tiene que tener y que lo puede adquirir de alguna manera. Pero ¿cuáles son las cosas que él intrínsecamente debería incorporar dentro de su bagaje? Y ahí están, por ejemplo. Capacidad de análisis. Porque en la medida en que el negocio crece se va haciendo más complejo. Por lo tanto tiene que manejar más variables. Y al manejar más variables, la capacidad de interrelacionar las variables, de llegar a sacar conclusiones, de entender que si A implica B, B implica C, entonces A implica C, se hace necesario, meritorio. Pulir su capacidad para tomar decisiones. Está bien esto de tomar las decisiones un poco intuitivas, como lo hacemos al inicio de un negocio, pero después
el proceso clásico de toma de decisión, ¿no es cierto?, de plantearse el problema, de buscar las alternativas, las premisas, de evaluar las alternativas y de seleccionar la mejor, y plan de acción y control, también. Si no lo hace él, bueno, podría hacer lo otro. La habilidad para comunicar, que tiene que ver con liderazgo, motivación, llevar adelante al grupo, que efectivamente te sigan, que entiendan que las metas empiezan a ser un poco compartidas y comunes, tanto las individuales como las del negocio. Habilidad para negociar. ¿Por qué? Porque el mundo es una negociación permanente en este sentido. Negocias con los clientes, negocias con los proveedores, negocias con los sustitutos, negocias con la autoridad, negocias con el gobierno, negocias con la competencia. O sea, hay una cantidad de negociaciones ahí que se están dando permanentemente. Y por último, ser capaz de trabajar en equipo. Es muy difícil llevar adelante un negocio que va creciendo en el tiempo si no tienes bien desarrolladas las habilidades para trabajar con otras personas. Salvo que tengas una empresa, una EIRL, ¿no es cierto?, una empresa individual de responsabilidad limitada, que lo vamos a ver un poco más al frente.